Probablemente en algún momento te hayan dicho que eres demasiado sensible, que tu mensaje es demasiado profundo, o que tienes que buscar una forma más rentable y atractiva para comunicar lo que tienes para dar, porque si no a la gente no le va a interesar o no vas a poder atraer a las personas adecuadas. Y quizá en varias ocasiones te has creído ese tipo de ideas y has buscado una forma más rentable, más atractiva, a través de simplificar tu mensaje. Y a pesar de que quizá haya tenido más resultados fuera, tú ya te has sentido forzado, te has sentido inauténtico o te has sentido incoherente. Y precisamente por eso, hoy sabes que la manera de comunicar tu verdad no es simplemente tratar de hacerlo más simple, sino encontrando una manera de compartir quién eres sin perder profundidad, coherencia o autenticidad. Y precisamente por eso he hecho este vídeo hoy, para ti y para mí al mismo tiempo, para poder guiarte a través de cómo yo estoy pudiendo convertir mi profundidad en un mensaje alineado conmigo, pero que al mismo tiempo sea rentable, sea simple y sea claro para que las personas que lo necesitan lo puedan comprender. Porque el camino no simplemente es basarse en la próxima estrategia que funciona, es entender realmente cómo compartir lo que eres, sin sacrificarte en el camino, y que eso no impida que llegue a las personas adecuadas. Porque déjame decirte algo, al fin y al cabo esa profundidad que hoy tienes y anhelas compartir con el mundo es la fuente de tu creatividad, y tu creatividad es tu forma de servir al mundo. Por lo tanto, nunca vas a poder aportar el verdadero valor que tú tienes para dar a otros si sacrificas tu profundidad a cambio de ser más rentable o más productivo en el corto plazo. Así que precisamente déjame contarte en los próximos minutos cómo al menos lo estoy aplicando yo y cómo lo sigo aplicando con otros clientes, con otros coaches y mentores que tienen esa conciencia y esa profundidad de su transformación, pero que eso no les impide convertirlo en un mensaje atractivo, rentable y productivo a los ojos del mundo. Y la primera parte de todas, la que me he dado cuenta que es el error que limita a la mayoría de personas y que a mí me ha mantenido limitado mucho tiempo, es poder integrar tu transformación. Realmente mucha gente sabe, intuye que tiene un proceso de transformación pasado que ha vivido realmente útil y valioso para otras personas, pero no sabe acabar de ponerle palabras porque no ha entendido realmente el valor que puede compartir. Y por eso, la primera parte para poder convertir tu mensaje en palabras, para empezar a darle forma, para empezar a comprender y ser consciente del verdadero valor que tiene, es precisamente hacer consciente desde dentro hacia afuera del valor que tienes para dar. Mucha gente hoy en día, cuando se confunde sobre el valor que puede aportar, o se siente confundido o desgastado porque siente que no puede poner palabras a lo que siente o a lo que quiere compartir, lo que hace simplemente es apegarse a una estrategia externa para poder compartir. Y el problema de aquí es cuando tú te apegas a un tipo de estrategia externa para empezar a comunicar, lo que haces es comunicar de fuera hacia adentro. Es decir, basarte en lo que funciona afuera, en lo que hay que hacer, en lo que hace el resto, para poder amoldar tu mensaje a ese tipo de hueco en el que tienes que entrar en el mercado. Y esto lo que produce es que arruines por completo tu autenticidad, es que arruines por completo todo eso que te hace único, que te hace diferente y que te va a permitir diferenciarte. Es decir, que arruines tu ventaja única. Entonces, el primer paso que hay que dar es poder integrar tu transformación. Y la forma que yo siempre le digo a mis clientes para poder integrar la transformación es de dentro hacia afuera. Es decir, en lugar de simplemente basarte en la propia estrategia para saber lo que tienes que decir, es reconocer realmente qué has venido a decir, qué has vivido, qué experiencia has transformado, qué tipo de proceso quieres poder servir y ofrecer a otras personas gracias a tu experiencia personal para entender a partir de ahí cómo llevarlo fuera. Porque si tú en primer lugar no eres consciente del verdadero valor que tienes para dar a otros, lo que va a suceder es cuando empieces a comunicar o a tratar de coger ideas de contenido o a tratar de darle forma a ese mensaje, a esa oferta, a ese tipo de promociones, te vas a sentir desgastado, te vas a sentir como sin energía, te vas a sentir como muy quemado o incapaz de sostener el proceso de forma consistente. Y vas a pensar que es porque tienes poco tiempo, o porque lo haces de la prisa, o porque tienes poca experiencia haciéndolo. Y aunque eso te pueden ser razones bastante razonables o bastante justificables para poder estar desgastado, yo te digo que la principal razón no es esa. La principal razón, por lo que he visto en mi caso y en el resto de personas con las que he trabajado, es que no reconoces el verdadero valor que puedes aportar. Y cuando tú no reconoces el valor que puedes aportar, cuando tú no eres consciente verdaderamente de lo que viniste a dar o de lo que tienes para compartir, lo que pasa es que no hay ningún incentivo para poder compartirte. Entonces dentro, inconscientemente, no te nace nada por compartir y todo lo que haces simplemente lo haces de una forma forzada porque en el fondo no crees realmente lo que estás comunicando. Y cuando alguien no cree realmente lo que está comunicando, la energía a la hora de comunicarlo baja drásticamente, porque inconscientemente sabes que no tienes nada de valor para comunicar. Entonces conscientemente puedes forzar la comunicación, puedes aparentar que sabes algo o que confías en lo que compartes, pero si por dentro realmente no confías en lo que compartes, no vas a poder transmitir ese tipo de energía. Y no confías en lo que compartes no porque no tengas algo que compartir, sino porque no eres consciente de lo que tienes para compartir. Así que el primer punto de todos te diría que realmente es hacer consciente
el proceso que has vivido y el valor que tienes para dar a otros. Realmente pregúntate qué tipo de transformación has aportado, de qué tipo de punto A a punto B has ido, qué tipo de cosa te nace por compartir al fin y al cabo. Una forma también muy fácil y muy simple de poder llegar a ese tipo de transformación o de valor que sabes que puedes aportar con total certeza, independientemente de lo que diga el mundo, es anclarte a ese tipo de entusiasmo que surge cuando quieres compartir algo. Porque cuando eres capaz de anclarte a ese tipo de energía que sale sola, que fluye, que te nace por querer compartir en conversaciones con amigos, en charlas, en documentales, ese tipo de energía que te nace por querer expresar, por querer al fin y al cabo documentar y crear en torno a ello, ¿no? Ese es el flujo de la creatividad, de la profundidad que se convierte en energía creativa. Y ese impulso creativo es una señal muy clara de que conscientemente, inconscientemente también, crees profundamente en eso porque sabes que tiene valor sin que nadie te apruebe y sin pedir permiso antes para poder compartirlo. Así que el primer paso de todo sería integrar tu transformación y una forma precisamente es esa, anclate al propio entusiasmo que te nace por querer compartir esa transformación a otras personas. Con esto dicho, el segundo paso sería pasar a poder ponerle nombre a ese tipo de transformación. Es decir, de alguna forma, lo que muchas veces no entendemos es que nuestra profundidad tiene una dirección clara, pero sentimos ese tipo de confusión porque no estamos entendiendo qué tipo de valor puede aportar esa profundidad. Al fin y al cabo, cuando nuestra profundidad es muy confusa, no sabemos realmente a quién hablarle o a quién le puede servir o cómo reflejarlo fuera. Entonces el primer paso era más o menos para ser consciente del valor de la transformación. Y este segundo paso es más bien para entender qué tipo de perspectiva única contiene esa mirada. Yo siempre le digo a mis clientes que si quieren realmente entender y ponerle nombre a su profundidad, para dejar de sentirse confusos sobre tengo mucho valor pero no sé realmente cómo darle palabras, el primer paso que hay que hacer es entender qué punto de vista único tiene ese tipo de profundidad respecto a la transformación que quieres aportar, ¿no? Al fin y al cabo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, un coach fitness, ¿no? Que se dedique a dar entrenamientos a otro tipo de personas a nivel físico y que básicamente su nivel de profundidad indique que él ha entendido que la forma de trabajar el cuerpo o de entrenar es precisamente a través de un enfoque más holístico en el que junta la mente, las emociones y luego también la gestión del cuerpo, ¿no? Entonces ese tipo de profundidad le das mucha dirección y mucha claridad cuando entiendes qué tipo de perspectiva única tiene, cuando entiendes qué tipo de mirada única tiene. Es decir, cuando empieces a ponerlo en palabras claras, en el sentido de que entiendes qué forma única de mirar ha desarrollado gracias a eso. En el caso de este coach fitness, por ejemplo, él ha desarrollado la mirada única de que, además de trabajar el cuerpo, para poder mejorar el cuerpo, tienes que trabajar la mente, tienes que trabajar la gestión emocional, tienes que trabajar lo que él sienta que haya vivido en su propio proceso personal. Y una vez que tú entiendes la perspectiva única, el ajuste único, que tu propia experiencia y camino único te ha permitido desarrollar, eres capaz de ponerle palabras de forma mucho más clara. Porque lo que te puede hacer confuso, lo que te puede sentir como que no encajas en nada, o que tu valor realmente no tiene valor ahí fuera, o que nadie le va a interesar ese tipo de profundidad o ese tipo de transformación que tú tienes para aportar, es precisamente que no eres capaz de ver el valor que tiene. Y no eres capaz de ver el valor que tiene porque no eres capaz de ver el cambio que a ti te ha producido en tu vida. Realmente, por ejemplo, a este coach fitness lo que le ha podido pasar es que él ha podido entender que juntando la parte emocional o mental con el entrenamiento físico, ha podido a lo mejor bajar de peso más rápido, o ha podido, una vez que baja de peso, sostener el peso de una forma más eficiente y desde la calma y la paz mental, o ha podido realmente relacionarse con su cuerpo de una forma más amorosa y ha podido, a pesar de seguir disfrutando de la comida, sin tener que sacrificar ningún tipo de cosa, o contar calorías, o tener dietas estrictas, ¿no? Al fin y al cabo, yo no sé su historia, pero él sí la sabe. Entonces, como a él le digo, a él le podría decir, te digo a ti, ¿no? Yo no sé tu historia, pero tú sí la sabes. Y tú si eres consciente y te planteas de verdad, de forma presente y tratas de darle profundidad a este tema que te estoy comentando, vas a entender rápidamente qué tipo de perspectiva única tú tienes sobre el tipo de transformación que quieres aportar. Yo, por ejemplo, siempre he tenido este tipo de perspectiva única sobre la profundidad, la conciencia y realmente, de alguna forma, la autenticidad a la hora de compartir lo que tú eres hacia el mundo. Entonces, este tipo de perspectiva me ha permitido a mí entender que mi profundidad viene a ser el poder darle a una persona que quiere expresarse la claridad y al fin y al cabo la dirección para poder convertir lo que es en un mensaje claro sin tener que sacrificar realmente lo que le hace ser único, ¿no? Simplemente para encajar en el mercado. Entonces, si yo no supiera darle nombre a esto, yo sentiría que mi profundidad no vale absolutamente de nada, porque hoy en el mundo de las redes sociales quizá ser más consciente o de alguna forma querer hacerlo de una forma más auténtica, si no da más dinero o si no trae más visitas, aparentemente puede parecer que no es útil, ¿verdad? Pero yo en este caso, al poderle darle esa perspectiva única, me he dado cuenta de que hay mucha gente que necesita, que anhela,
que busca este tipo de profundidad y de comunicación más auténtica. Entonces, precisamente me enfoco a ellos, gracias a que yo he entendido qué tipo de dirección tiene esta profundidad, ¿no? Qué tipo de perspectiva única tiene. Entonces, te animo precisamente a pensar esto. ¿Qué tipo de punto de vista único tiene tu profundidad en el mercado, en el nicho, en el ámbito en el que aportes valor? Porque solo desde ahí vas a poder ponerle palabras. El segundo punto, observa ese tipo de perspectiva única. Y por último, el tercer punto es honrar tu verdad. Y para mí honrar tu verdad tiene que ver con un punto que a mucha gente, sobre todo este enfoque más consciente y más profundo, por así decirlo, a la hora de crear contenido, ¿no? Le duele escuchar este tipo de palabra, le duele escuchar la palabra específico. Y a mí también me dolía. También me dolía escuchar la palabra específico porque pensaba que cada vez que escuchaba esa parte de tienes que ser más específico con tu mensaje, tienes que saber de forma más específica a quién hablas, tienes que buscar pues, ser más específico con tus intereses, ¿no? Con tu contenido. Me dolía, había una parte de mí que rechazaba muchísimo ese tipo de mensaje, ese tipo de enfoque. Pero luego me di cuenta que ser específico no implica limitarte si lo haces de dentro hacia afuera. Al fin y al cabo, todas las veces que he intentado ser específico ha sido de fuera hacia adentro. Y precisamente eso, al igual que tú, te ha quemado, te has sentido frustrado o te ha drenado porque has sentido que estabas abandonando una parte de ti. Pero lo que hoy te vengo a proponer y lo que he estado aplicando conmigo y con mis clientes es hacer esa parte de ser específico de dentro hacia afuera, en lugar de fuera hacia adentro. Esto quiere decir que en lugar de limitar una parte de ti, lo que haces es canalizar todas tus partes en una única dirección. Entonces, de esta forma lo que haces es ser específico a través de honrar lo que tú mejor puedes dar y lo más útil que puedes aportar al mundo. Porque desde este lugar tú estás siendo específico porque hablas a una persona concreta y solucionas un problema específico, pero no estás sacrificando una parte de ti, estás honrando la parte de ti que realmente viniste a dar a otros. Y esto cambia por completo el juego, porque puedes seguir disfrutando de crear contenido, puedes seguir expresándote como tú realmente eres sin sentir que te está limitando, pero al mismo tiempo tienes la claridad, la dirección y la certeza de que el valor que aportas es valioso y de que va alineado a la persona a la que más le puede servir. Y esto literalmente, a la hora de crear, a la hora del flujo creativo, a la hora de expresarte, a la hora de promocionarte, a la hora de vender, cambia por completo. Porque conviertes tu profundidad en un mensaje que sabes que tiene dirección y destinatario, que sabes que realmente le va a llegar a alguien a quien le sirva. Y esto, a la hora de comunicar, deja de sentirte cansado o drenado porque sabes realmente el valor que tiene, y a la hora de promocionarte o venderte, deja de sentirte incómodo con resistencias internas porque sabes que a la persona a la que se lo estás comunicando es literalmente lo mejor que puede escoger, comprar o atender, porque es literalmente lo que necesita, porque lo estás comunicando desde alguien que ya lo vivió, ya lo ha experimentado y ya sabes para ti que esto que ofreces es lo mejor que puedes ofrecer para ese tipo de persona. Entonces, honrar tu verdad viene a ser esto. El paso número 3 para poder convertir tu profundidad en esa energía creativa que convierta al fin y al cabo tu mensaje en tu forma de servir al mundo sin sacrificarte, viene a ser poder ponerle palabras a esa profundidad que muchas veces sabes que tienes, sabes que de alguna forma tiene valor, pero no sabes cómo traducirlo en palabras, cómo presentarse a la persona adecuada y cómo literalmente tú poder plasmarlo en tu contenido diario. Y precisamente a través de estos 3 pasos que acaban justamente con con el de honrar tu verdad, se puede convertir tu profundidad de dentro en un mensaje hacia afuera, que no sacrifique quién eres, que siga siendo coherente contigo, pero que al mismo tiempo tampoco deje de ser rentable o productivo, porque queremos ofrecer un servicio, queremos crear un impacto real y estoy seguro que lo que tienes para dar no es simplemente para quedártelo para ti o para usarlo como hobby. Si realmente estás viendo este vídeo hasta este punto, seguramente lo que tengas para dar sabes que puede aportar un valor real y monetizable, que no solamente te permita crear un impacto, sentirte bien o disfrutar creando, sino además generar ingresos alineados con lo que tú amas hacer y con lo que te ha transformado la vida y sabes que le puede transformar a otro tipo de persona. Así que literalmente con estos 3 puntos espero que te haya servido para poder aclarar mucho más. Si eres un tipo de creador que siente de verdad, que sabes que tienes algo mucho más profundo y que no está dispuesto a sacrificar su paz mental a cambio de básicamente pues ganar un poco más de dinero, te animo a que de verdad tengas en cuenta estos puntos porque a mí personalmente me han transformado mi forma de crear, mi forma de atraer clientes y mi forma hasta ahora de poder servir y ofrecer mis dones al mundo. Y obviamente es algo que sigo profundizando, en lo que sigo aprendiendo y sigo aplicando también para mí porque aún me queda camino por recorrer. Pero te aseguro que estos 3 puntos los he aplicado también con otras personas y nos ha servido para poder conectar mucho más con nuestra verdad y estoy seguro que también lo puede hacer contigo. Así que espero de corazón que te haya servido y si quieres ir más profundo, si quieres ver cómo poder alinear tu comunicación y cómo entender mucho más lo que tú viniste a dar independientemente de lo que se comparta afuera, te animo a que realmente vayas al link de la descripción y te descargues mi manual gratuito en el que te comparto los 3 ajustes de comunicación que te van a permitir crear un posicionamiento único en torno a tu transformación personal para que te conviertas al fin y al cabo en ese guía que tú necesitaste cuando estabas en ese punto.
Te animo a verlo de verdad, te mando un fuerte abrazo de corazón y te veo como siempre en el próximo vídeo. Chao.